Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos acá, aún en medio de esta cuarentena y confiando en el Señor que esta situación pues pueda pasar pronto y podamos estar reunidos nuevamente como iglesia, que podamos compartir, abrazarnos, saludarnos, vernos los rostros y darle al Señor la gloria por su cuidado y su protección. Seguimos también con nuestra serie Tiempos Peligrosos, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y antes de comenzar con el tema de hoy, veo necesario que estemos orando. Usted que está viendo en vivo esta transmisión o en el momento en que usted la pueda ver, quizá diferido entre semana, también pueda tomar un momento para orar y pedirle al Señor que esta palabra pueda ser guardada en nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Bendito Dios, en tus manos estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, agradecidos, Señor, porque tú eres bueno. Padre, en tus manos quiero encomendar esta predicación, la enseñanza de tu palabra, suplicando, Dios, que tú me utilices a mí como un instrumento tuyo y que cada palabra que salga de mis labios sea para edificación de tu iglesia. Señor, que pongas tú las palabras idóneas para que aquellos que aún no te conocen puedan creerte a ti, el autor y consumador de la fe. En tus manos también quiero, Señor, colocar a toda aquella persona, creyente y no creyente, que puedan escuchar este mensaje a través de las redes, a través del audio del WhatsApp. Te pido por ellos, Padre amado, que tú obres en sus vidas y que permitas que esta palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la has encomendado. Que tú obres en la vida de cada uno de ellos y que traigas, Señor, a aquel que aún no te conocen, salvación y vida eterna. Estamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, es bueno saber que esta es la última semana, la última enseñanza de esta serie. Tuvimos, si no me equivoco, 11 o 12 predicaciones de este tema, tiempos peligrosos. Permita el Señor que cada una de estas enseñanzas usted la pueda guardar, hermanos, la pueda guardar en su mente, la pueda guardar en su corazón y pueda hacer caso a las advertencias que se nos está haciendo. Tuvimos bastante tiempo y como le dije la semana antepasada, tanto Pablo como Pedro, como Judas, Pedro dice: no me cansaré de recordarles las mismas cosas. Judas dice: aunque yo sé que ustedes la saben, quiero decírselo nuevamente. Bueno, hermanos, es necesario que nosotros guardemos esta palabra y que podamos prestar mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos peligrosos. El día de hoy quiero que hablemos acerca del destino de los falsos maestros y falsos profetas. Vimos la naturaleza, vimos sus frutos, la evidencia de sus frutos. Y el día de hoy, para cerrar esta serie, quiero que hablemos del destino, el destino de los falsos maestros y falsos profetas. En primer lugar, hermano, yo quiero que nosotros podamos ver a través de la palabra de Dios que hay un destino malo para el malo, aunque en la tierra o aunque parezca que a ellos les va bien. ¿Sí? Aunque parezca y aunque a ellos ciertamente les vaya bien, hay un destino malo para el malo, un destino malo para el malvado. Mire, Asaf en el Salmo 73 tuvo una lucha con él mismo y con el Señor y dijo: Señor, no es posible que una persona impía, arrogante, una persona que no tiene cuidado de temerte a ti, de conocerte a ti, viva tan bien, son tan prósperos en todo lo que hacen, y yo que en cierta manera, dice Asaf, yo que en cierta manera
te temo, te busco, te conozco, vivo en azotes, vivo en angustias. El Salmo 73 es quizá el análisis perfecto de lo que es una persona mala, pero siendo prosperada aquí en la tierra. Pero algo que Asaf dice más adelante es que él conoce el destino de ellos. Después de todo esto, dijo, yo conozco el destino, yo conozco el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido desolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Hay un destino malo para el malo, aunque le vaya bien. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, dice, Eclesiastés 8:14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden cosas, les sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15, también nos dice Salomón, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Tremendo. Vemos que aquí en la tierra parece que todo fuese una injusticia. Al bueno le suceden cosas malas como si fuesen impíos. Al bueno, no, el bueno no prospera, el bueno no progresa, el bueno se enferma, el bueno muere. Y muchas veces muere de una manera en que cualquiera dice, wow, una persona, nada más una persona muy mala, muy dañina, le puede suceder algo así. Pero la palabra de Dios es muy clara. Al justo le suceden cosas como de impíos. ¿Y qué sucede con el impío? El impío parece que prosperara, progresara, no tiene temor de Dios, no tiene cuidado de Dios y aún así parece que le va muchísimo mejor que a muchos otros creyentes. ¿Qué sucede? Recuerde, hay un destino malo para el malo, aunque le vaya bien en la tierra. Hay un destino que va más allá de lo que nosotros vemos y conocemos aquí en la tierra. Hay un destino espiritual y un destino eterno para el malo. Y él dice el Salmo capítulo 1, versículo 4, no así el tamo que es o que son como, perdón, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál es este tamo? Bueno, el tamo podemos llamarlo, podemos decir, perdón, que es esa basurita que, o esa capa que cubre al grano, y el momento de sacar el grano de esa, le llaman también la paja, al momento de sacar el grano de ese tamo, de esa paja, pues el grano cae a tierra y hay un proceso que se llama ventilación, que es que lanzan el grano hacia el aire, hacia arriba, y la misma brisa se lleva el tamo, por eso dice es el tamo que arrebata el viento. El grano cae, el grano es usado, el grano es guardado en estos lugares donde se guarda, pero el tamo se los lleva el viento que no se sabe hacia dónde, sencillamente para su perdición y destrucción. La palabra de Dios dice que hay un destino malo para el malo, aunque le vaya bien. ¿Cuál es este destino? Bueno, debemos irnos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, porque el destino es desesperanzador. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, desde el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense, ahí ya aparece la palabra, destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tal parece aquí en el versículo 3 que este grupo de personas que se encargaban de traer malas enseñanzas al pueblo, a la iglesia, tal parece que estas personas estaban muy confiadas, muy confianzudas, muy tranquilas de pensar, no, esto es para largo, eso de la condenación, eso es largo, eso como que nunca llegará. O también puede ser que llegaran a pensar que el Señor quizás estaba dormido y que a ellos sencillamente no les iba a suceder nada. ¿Por qué sucedía o por qué ellos tenían este pensamiento? Por la prosperidad que ellos pudieran haber tenido. Mire, y si nos vamos al día de hoy, podemos ver a falsos maestros, a falsos apóstoles, a falsos profetas, y vemos la prosperidad de ellos, sí. Si no es la mayoría, muchos de ellos, o si no son muchos de ellos, es la mayoría, se han enriquecido a costas de ¿qué? De sus falsas enseñanzas, porque así la palabra lo ha expresado. Y vemos en ellos que tienen yates, que tienen aviones privados, que tienen limusinas, que tienen dinero, que tienen granjas, tienen fincas. Son personas que se han enriquecido a costa de ¿qué? De una mala enseñanza. Pero ¿cuál es el fin de ellos? Bueno, el fin de ellos, dice la palabra de Dios, que es condenación y destrucción. Aunque a ellos les vaya bien, aunque ellos por ver su vida tan próspera crean que están haciéndolo de maravilla y que esto es de parte de Dios, pues la palabra de Dios nos enseña que a ellos les irá mal, mal, mal. Fíjense que hay dos palabras que utiliza Pedro aquí en el versículo 3. La condenación, la cual no se tarda, y su perdición, la cual no se duerme. La palabra condenación acá, yo nunca suelo utilizar el griego, pero me parece muy interesante utilizarlo en estas dos palabras. La palabra condenación acá es una palabra que en griego que se escribe crima. ¿Qué es el crima? Es el juicio, es la sentencia, es la decisión que se toma sobre las faltas del otro. Estas personas han sido, vamos a llamarlo de esta manera, han sido pesadas en una balanza y se ha hallado, así como dice allá en Apocalipsis, se ha hallado que son falsos. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo dice, porque la evidencia de sus frutos lo dice, y al ser falsos, ellos están destinados para el crimen, para el juicio. Ya están sentenciados. ¿Sentenciados a qué? Bueno, ahí vamos a ver la otra palabra, pero antes de eso, Gálatas capítulo 5, versículo 10, nos habla también acerca de estas personas. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, le invito a leer allá en su hogar el contexto de Gálatas capítulo 5, porque la iglesia en Galicia, en Gálatas, se me olvidó, pero la iglesia aquí en los Gálatas estaba pasando por un momento en que los judaizantes estaban llegando y estaban enseñándoles a que ellos debían circuncidarse. Y Pablo les dice, no es posible que ustedes vuelvan nuevamente a las obras, porque por gracia son salvos.
Entonces, a estas personas Pablo les dice más adelante que son mutiladores de la carne. Y en aquí mismo les está diciendo que son los perturbadores de la fe. Estos perturbadores, dice Pablo, que ya tienen una sentencia, están sentenciados. Hay una sentencia ahí, como lo dije ahí hace un momento, hay una decisión dictada sobre ellos. Y dice, esta sentencia, este juicio, esta decisión no se tarda. Cuando hablamos de tardanza, es como si la palabra estuviese diciendo, esta decisión está trabajando viento en popa, está andando, se está moviendo, no es que está quieta, no es que se ha olvidado, no es que ha pasado por alto, no. Pudiéramos pensar en una persona que ha sido sentenciada a la horca y esta persona está en la cárcel o está en el lugar donde está a la espera que lo sentencien. Y puede pasar días, semanas, meses, y esta persona puede estar confiada y decir, no, a ellos ya se les olvidó cuál era la sentencia. Pero lo que no está viendo es que en la parte de afuera están podando el árbol, están amarrando la cuerda, le están arreglando una silla donde la persona se va a parar, que es la silla que le van a quitar para que caiga ahorcado. Y este mismo pensamiento es el que expresa Pedro en este momento. No es que se haya olvidado, es que se está preparando el momento para ellos disfrutar, por así llamarlo, el justo juicio de Dios. Esta condenación no se tarda. Y hay dos pasajes donde expresa con certeza lo que está preparándose para ellos. Lucas capítulo 3, versículo 9, Juan el Bautista dice, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Jesús lo enfatiza, Jesús lo vuelve a decir en Mateo capítulo 7, precisamente hablando de los falsos profetas, los falsos maestros. Jesús más adelante dice, todo árbol que no da buen fruto, y no da, es una persona que no solamente no dio hoy, sino que continuamente no da nada, no da buen fruto, no hace una vida de buenos frutos, como lo enseña Pablo allá en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay este tipo de fruto en estas personas. Dice Jesús, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces, Juan el Bautista dice, el hacha está puesta, está allí, está a la espera del veredicto del Señor. Y Jesús dice que el árbol será cortado. ¿Y cuál es el destino final? El lago de fuego. Pero hay otra palabra, además de condenación, y es la palabra perdición. Ahí mismo en el versículo 3, Pedro dice, y su condenación no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Su perdición, dije condenación, su perdición no se duerme. Hay otra palabra también, hay una palabra interesante para perdición, y es en el griego apoleia. ¿Qué significa apoleia? Usted posiblemente ha escuchado por allá en Apocalipsis también la palabra Apolión, un escritor, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre ahorita del libro, donde también utiliza esa figura de Apolión. Pero
Apoleia significa perdición, significa ruina, significa destrucción. Hay algo interesante. Los testigos de Jehová piensan que la persona impía, una persona que no conozca de Jehová, una persona que no confíe en Jehová, y que viva en sus deleites, en su mundo, viva en sus placeres, viva haciendo lo malo, es una persona que en el futuro su destino será la aniquilación. La aniquilación es ¿qué? Bueno, que sencillamente dejará de existir, tanto cuerpo, alma, espíritu, si ellos piensan en ello, dejará de existir. La persona no existirá más nunca, sencillamente será aniquilada, borrada. Pero cuando vemos la palabra de Dios nos enseña que hay un destino y no es aniquilación, es tormento. Vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al versículo 12, cuando se toca la quinta trompeta, dice la palabra de Dios que es el primer ay sobre la tierra. Es un momento en que el pozo del abismo es abierto. Del abismo, dice la palabra allá en Apocalipsis, salen como una especie de langostas. Fíjense, Apocalipsis capítulo 9. No quiero leerlo completo, pero sí quiero que vean lo que les quiero decir. El versículo 3, y del humo, porque cuando se abría el pozo salió humo, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, en sus frentes. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y les fue dado no que los matasen. ¿A quién? A los humanos que están en este momento. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Fíjense, cuán grande y cuán duro va a ser este tormento que van a infligir estas especies de langostas, que la persona buscará la muerte, anhelará morir, ansiará morir. Y dice el versículo 6, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuál es entonces la perdición o destrucción, como dicen otras versiones, que dice allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3? No es otra cosa que un tormento continuo. No estamos hablando de un momento en que, bueno, estoy aquí, ¿qué más voy a hacer? Estoy alejado de Dios. No solamente es estar separado de Dios. La palabra de Dios habla de tortura, sufrir aflicción, padecer dolor, experimentar angustia. Entonces la condenación será que se le va a imponer o se van a atormentar a estas personas, como le enseña allá la carta de Pedro, y no solamente a los falsos maestros, a los falsos profetas, no, eso no queda allí, sino que dice Filipenses capítulo 3, versículo 19, que el fin ¿de quién? El de los enemigos de la cruz de Cristo será la perdición. Esta misma perdición, y les muestro aquí Apocalipsis 9 porque es una descripción gráfica de lo que sucederá. Un tormento, serán atormentados por la eternidad. ¿Quiénes? Los falsos profetas, los falsos maestros, todos los que los van a escuchar y seguir, y toda persona que es enemiga de la cruz de Cristo. Todo aquel que sencillamente no quiere obedecer y hacer caso a lo que la palabra de Dios enseña. Ellos serán, el fin de ellos será la perdición.
Y dice que esta perdición no se duerme. Un comentarista bíblico llamado MacDonald, él dice que es como una pantera que está lista para lanzarse sobre la presa que está cazando. Y esta descripción la estuve pensando en un gato. Nosotros podemos irnos al nivel más bajo, en un gato. Posiblemente usted tenga un gato o haya tenido alguna vez un gato, o su vecino tenga un gato, qué sé yo. Pero lo cierto es que si usted se da cuenta, los gatos se van de una manera sigilosa. Ellos agachan la cabeza, agachan el cuerpo y se van poco a poco, lentamente. Mientras que su presa está tranquila, comiendo, disfrutando, el gato se va de una manera tan calmada que la presa no se da cuenta. Es en un momento, en un instante, el gato se lanza sobre ella y la devora. Pues este no dormir hace alusión a precisamente a esto que les estoy diciendo. No es que la condenación que aquí Pedro le está dando como una personalidad, no es que está dormida, sino que está esperando el momento se está preparando. Y quiero, hermanos, que nosotros podamos ver que este mismo destino está preparado para nuestros familiares no creyentes. Este mismo destino está preparado para nuestros amigos no creyentes. Este mismo destino está preparado para nuestros vecinos no creyentes. De ahí, hermanos, la importancia. ¿La importancia de qué? La importancia de que nosotros podamos ser portadores de las buenas nuevas de la salvación que es en Cristo Jesús. Santiago, capítulo 5, versículo 20, nos dice algo que a nosotros nos debería llenar de satisfacción. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, nuestros vecinos están caminando, están buscándole aquí una manera de decirlo, ellos están caminando en el error. Nuestros amigos están caminando en el error. Nuestra familia están caminando en el error. Y váyase allá a Apocalipsis capítulo 9. Piense en ese momento de tormento. Un tormento que está preparado para todo aquel que no cree en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y comencemos, hermanos. Es momento de comenzar, de dejar atrás la pereza, de dejar atrás a un lado las excusas, y es momento de salir. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Yo sé que muchos pensarán, no, pero me dirán loco. Pero entonces, ¿en quién has creído? Yo sé que muchos pensarán, no, es que me da pena. Entonces, ¿en quién has creído? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quise hacer este paréntesis, hermano, aquí rápidamente, pero quiero que continuemos con el tema. Entonces, el destino para ellos es un destino desesperanzador, un destino de condenación y un destino de perdición, según la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. En tercer lugar, hermanos, el peligro de todo esto y por lo cual este mensaje es traído a nosotros el día de hoy, el problema es que ellos están arrastrando a muchos hacia el destino final para ellos. Ellos obvian su destino y ellos continúan haciendo de las suyas, trayendo falsas enseñanzas o doctrinas, como dice también ahí mismo Judas y Pedro, doctrinas destructivas. Pero no se dan cuenta que tras ellos hay una gran multitud de discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 30 dice lo siguiente.
Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quiénes va a arrastrar estos lobos rapaces? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, hermanos, no es más que un aprendiz, una persona que está aprendiendo. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Jesús da como una especie de itinerario. Vayan. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hacer discípulos. El discípulo es un aprendiz, una persona que va aprendiendo. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús también nos dice que Él estará con nosotros, no estamos solos. Pero lo primero es ir y lo segundo es hacer discípulos. Entonces, estos discípulos, dice Pablo allá en Hechos, se irán tras ¿quiénes? Se irán tras los falsos profetas, falsos maestros, como dice aquí, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hay tres descripciones de aprendices que quiero que veamos el día de hoy. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 5 al versículo 7, nos dice cuál es esta primera descripción de un aprendiz. Segunda a Timoteo capítulo 3, que es el capítulo que estamos estudiando. Versículo 5 al versículo 7 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Los falsos maestros, falsos profetas, a estos evita. Miren lo que sigue diciendo Pablo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, fíjense, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, mujeres que están en sus casas, mujercillas, lo dice Pablo, mujeres que están en sus casas cargadas de pecado, o sea, nunca han luchado en contra de su propia concupiscencia, sino que buscan satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo, ¿lo ven? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, o sea, son discípulos. Estas mujercillas son discípulos, siempre están aprendiendo. Podemos entonces pensar en un grupo de personas que constantemente buscan el discipulado y las discipulamos y les enseñamos, pero ¿por qué nunca llegan al conocimiento, como dice Pedro aquí? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo no se ha realizado en esta persona, pero están en ese aprendizaje. Pero en segundo lugar, nunca han luchado en contra del pecado. Nunca han luchado en contra de aquello que las tiene esclavizadas. Nunca han luchado en contra de los malos hábitos. Nunca han intentado ni siquiera dejar atrás su conducta pecaminosa. Podemos pensar, aquí dice Pedro, de las mujercillas cargadas de pecado, pero podemos pensar también de personas dentro de las iglesias que nunca han llegado al conocimiento de la verdad y siempre están aprendiendo. Personas que llevan 20, 30, 40 años dentro de las iglesias y nunca han aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente no han querido dejar atrás su antigua vida. Sencillamente piensan que el evangelio es una religión y se busca en cierta manera compensar. Bueno, yo voy para la iglesia porque necesito compensar. Esta es mi religión, yo necesito ir.
Yo necesito ir para tal lado porque esa es mi religión. Pero nunca prestan atención a lo que la palabra del Señor en realidad les está enseñando. Que la palabra nos dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de vivir. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos amoldarnos al mundo, sino que nuestra mente debe ser transformada debe ser renovada cada día, todos los días, constantemente, por la palabra de Dios. Nuestro cuerpo debe ser entregado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero estas verdades se pasan por alto. Entonces, ¿a quiénes arrastrarán los falsos profetas y los falsos maestros? A estas personas que nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque en el momento en que se ven frustradas, angustiadas, que en el momento en que vienen las pruebas, este tipo de personas sencillamente comienzan a mirar hacia los lados, no hacia el Señor, comienzan a mirar hacia los lados a ver quién le dice lo que ellos quieren escuchar. Ahí se levantan estos falsos maestros llenos de motivación, diciéndole, tú sí puedes, el poder está en ti, tú lo lograrás, sigue tu vida, el Señor está contigo, y dejan a un lado lo que en verdad Cristo enseña en su palabra. Vemos un segundo grupo de aprendices. En Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 22, dice lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas, los falsos maestros, falsos profetas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vemos en este grupo de aprendices, de discípulos, dice Pedro, que los falsos profetas seducen a los que verdaderamente habían huido del error. Personas que han escuchado el mensaje, personas que han comprendido ciertamente que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay salvación y que comienzan ese aprendizaje. Pero estos vienen a seducir con las concupiscencias, o sea, vienen a tocar lo que es bueno para el cuerpo, lo que es bueno para la satisfacción del cuerpo, que es el pecado. ¿Y qué sucede con ellos? El versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, si ellos cuando escucharon, comprendieron que en Cristo había liberación, libertad, salvación, y habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, podemos pensar en personas que en el momento de las pruebas, en el momento en que se necesitaba conocer de qué estaban hechos, sencillamente decidieron obedecer ¿a quién? A los falsos profetas, a los falsos maestros, quienes ya le engañaban por concupiscencias de la carne, quienes les habían prometido lo mejor, libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y aquí se cumple lo que dice allá en Mateo, Jesús lo dice allá en Mateo capítulo 7,
el camino amplio, el camino ancho y el camino, la puerta ancha, la puerta amplia, el camino ancho y la puerta angosta y el camino angosto que lleva, ¿a dónde lleva el camino angosto y la puerta angosta? Lleva a Cristo Jesús, lleva a la salvación. Pero el camino ancho, que es lo que profesan estos falsos maestros, falsos profetas, donde el pecado no tiene importancia, todo depende como tú lo veas. Pues ellos predican el camino ancho por el cual muchos pasan por ellos. Y hay un tercer grupo de personas. Romanos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Y esto es importante conocerlo, hermanos. Me pareció muy importante saberlo. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjense, la doctrina que se ha aprendido, aprendices, discípulos, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven, bueno, Pablo hace una descripción, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, eso ya lo hablamos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si hay otro tercer grupo de personas, ¿son quiénes? Son los ingenuos. Una persona ingenua es una persona caracterizada por su inocencia, no tanto por su ignorancia, sino por su inocencia. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha comenzado a andar en los caminos del Señor y no tiene ningún tipo de conocimiento. Son ingenuos, no conocen, no saben. Pero ¿por qué dice Pedro que engañan? Dice que los engañan, que le engañan a estas personas ingenuas. Pues sencillamente porque en ellas no hay ningún tipo de disposición de aprender, de conocer, de profundizar en la palabra de Dios. ¿Qué se cumple aquí? Se cumple lo que dice Jesús allá en Mateo capítulo 7, donde él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y a quién compararé? Dice Jesús, el que no hace la voluntad, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué hizo el hombre insensato? Bueno, que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los ríos, cuando vinieron las pruebas, dieron con ímpetu. ¿Y qué sucedió? Esta persona sucumbió, esta persona cayó, esta persona no perseveró. ¿Cuál es la arena? Bueno, cuando lo vemos los versos anteriores, nos damos cuenta que es la predicación, la doctrina de los falsos profetas y falsos apóstoles. Pero ¿qué sucede con el hombre prudente? El hombre prudente cava, quita todo eso, busca lo que en verdad es sólido para él, pisa en la roca que es Cristo, y allí hace su casa, allí hace su hogar, allí pone su fundamento. Y cuando vienen los ríos con ímpetu, cuando vienen las pruebas, esta persona persevera, esta persona permanece, nada la tumba, nada la mueve, nada la derrota, porque está parada en la roca firme. Por último, hermanos, quiero decirles que si bien hay un destino malo para el malo, aunque le vaya bien, miren qué hermosa es la palabra de Dios, porque hay un destino para el bueno, para el justo, para el que ha sido justificado, aunque le vaya mal. ¿Sí? Entonces, que te vaya bien en la tierra no es garantía que vas a tener un buen final. Que te vaya mal en la tierra no es garantía que vas a tener un mal final. Pero si te va mal en la tierra y conoces al Señor Jesús, créeme que para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. ¿Y quién condenará a un hijo de Dios? Si el Señor es quien lo ha justificado. El mismo Asaf, allá en Salmo 73, él lo expresa de esta manera.
Versículo 21, 73, 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón tenía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y fíjense lo que dice. Y después me recibirás en gloria. Asaf, que se sentía atormentado, afligido, angustiado, pisoteado, era maltratado, él dijo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Hermanos, ¿cuál es el destino del Hijo de Dios? Aunque le pasen cosas malas en la tierra, la gloria, y no hay otro destino. Jesús lo estipuló, en el mundo tendrán aflicción. Pablo lo dijo, tengo por cierto que las tribulaciones presentes no se comparan a la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Nuestra mirada debe estar puesta en el futuro que está allá en los cielos. Nosotros tenemos una esperanza, el mundo no. Nosotros tenemos ya un sello, tenemos las arras de nuestra herencia. Ya estamos sellados por el Señor. Y tenemos un futuro glorioso, aunque en la tierra no parezca muy bueno, pero sabemos que el destino está allá. Por eso, hermano, cuando nosotros colocamos la mirada aquí en la tierra y vemos que las cosas no nos van bien, nos mortificamos. Cuando vemos que las cosas no nos va bien, nos angustiamos, nos frustramos. Pero nuestra mirada debe estar puesta arriba en los cielos, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. Y quiero terminar con lo que sigue diciendo Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos si no es a Dios? ¿A quién tenemos en los cielos si no es al Hijo de Dios que descendió, que resucitó? Y fuera de Él, hermanos, le digo, no tenemos nada. Fuera de Él no podemos, Jesús dice, apartados de mí nada podéis hacer. Fuera de Él no tenemos nada, en Él lo tenemos todo. Hermanos, permita al Señor que toda esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Permita el Señor que toda esta enseñanza sea de gran bendición para la iglesia, sea de gran bendición para todos nosotros, que podamos hacer caso a las advertencias. Le repito, 3 meses hablando de las advertencias que se nos hace, las advertencias de los falsos profetas y falsos maestros, y que ellos tienen un destino malo, y que el Hijo de Dios, aunque le vaya mal, tiene un destino bueno, un destino con el Señor, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos porque tú eres el Rey de gloria, y como dice Asaf, ¿a quién tenemos nosotros en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no queremos nada, no tenemos nada, Señor, y tampoco queremos nada. Ayúdanos, Padre, cada día a perseverar en la gracia. Ayúdanos cada día a perseverar en el estudio bíblico. Ayúdanos cada día a perseverar en la sana doctrina. Y líbranos, Padre amado, de prestar atención a todo falso maestro, a todo falso profeta, a toda persona que viene sencillamente con palabras infladas, como dice tu palabra, con seducción de la carne y nos quiera hacer apartar de la verdad bíblica. Guarda a tu iglesia de los falsos profetas, guarda a tu iglesia de la apostasía, líbranos de ellos, Señor, y permite que como iglesia podamos perseverar en la sana doctrina, así como Pablo lo enseña en todo momento a Timoteo. Persiste en la sana doctrina, esfuérzate en la gracia. Señor, ayúdanos, guíanos y te rogamos en el nombre de Jesús.
que tú nos puedas guiar también a través de la nueva serie que comenzaremos el próximo domingo. Ser la iglesia, Dios, la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.